queremos darle la bienvenida. Otra vez estamos aquí en otro capítulo más. El capítulo anterior, uno de los que más me reí, con los chiquillos de Venezuela. Y fue uno de los podcasts más... con más chascarros, sí, costó, más complejo. Costó grabarlo, costó editarlo. No, fue puros problemas, pero estuvo muy bueno. Y comimos rico. Ya están los capítulos disponibles. Sí. Así que vayan a verlo, por favor denle me gusta, suscríbase, comente, haga todo lo que es necesario para un canal para que empecemos a tener para que podamos tener más visitas y que este contenido llegue a más personas. Estoy muy contento, la verdad. En estos capítulos ya nos han llegado comentarios, ya nos ha hablado gente y estoy contento. Sí, porque el primero que tuvimos de salud mental fue uno de los más comentados que hemos tenido y fue uno de los más con más timidez lo que hicimos. Sí, fue el primero. Sí, así que nos lanzamos con ese y yo creo que ya vale la pena todo el esfuerzo que se ha hecho porque ese podcast en especial ya llegó a alguien. Y se le hizo sentido y se sintieron acompañados en distintas maneras, entonces ya vale la pena todo el esfuerzo que uno puede hacer, en especial tú, porque tú editas y toda la cosa. Yo solo vengo y hablo y presto mi casa. Y creo que ya estamos acostumbrados a cambiar de lugar escenario, porque cada capítulo ha sido un escenario nuevo. Ahora estamos en el patio porque hace mucho calor y estamos fresquitos acá afuera. Sí. Y les venimos a traer algo importante que quiero que escuchen sobre tu ministerio. Tu ministerio y no verlo simplemente como el ministerio, o sea, como que fuera parte de tu vida. Es tu vida. Es tu vida. Entonces tus decisiones tienen que estar relacionadas a tu ministerio. Cierto. Bueno, nosotros, como dijimos en algún capítulo pasado, somos hijos de pastor, ambos. Sí, que lo dijimos, ¿no? Sí, lo dijimos, creo que el capítulo anterior. Ambos porque somos hermanos. Somos hermanos. Yo soy el menor, aunque no se note. Sí. Somos hermanos, somos hijos de pastor y a nosotros nos pasó algo, quizá yo creo que le pasa a muchos de los que nacen en una iglesia, que uno no sabe para qué está hecho. Claro. Uno no sabe por qué Dios te llamó, porque siempre hay estado y siempre la iglesia ha sido parte de ti, entonces tú no sientes como el gran cambio de tu vida al entrar. No hay tu testimonio, hasta en un momento tu testimonio fome. Sí. Porque no hay un gran impacto, que Dios me sacó de las drogas, o Dios me restauró, me sanó, o Dios me sacó de algo así como súper fuerte, sino que siempre toda la vida estuvimos rodeados y en un mundo de iglesia. Entonces el Señor llega a nuestra vida y bueno, o sea, igual hay un cambio de ver la vida. Hay una etapa en la que tú eres solamente alguien que siga a tu papá. Claro, un simpatizante. A ser un verdadero cristiano. Claro. Pero ese cambio quizás no es tan dramático como... Tan brusco como otras personas. Como en varias personas, porque dicen, uy, hay algo distinto en ti. Sí, yo siempre recuerdo que en la iglesia más antigua se solía ir adelante a dar tu testimonio. Sí, entonces... Sí. No, qué momento más difícil, eso no lo hagas. Entonces salía un hermano y explicaba lo que había sido su vida, cómo sus malas decisiones lo habían tomado a caminos difíciles y cómo el Señor lo sacó de ahí. Y uno se veía ahí sentado y decía, ¿y yo qué he hecho? Qué gran impacto. ¿Qué gran impacto puedo hacer en esta generación si siempre estaba acá? Bueno, eso es un tema. A mí me costó harto relacionarme y como que hacer las paces con mi testimonio. Porque yo, claro, pues veía y que decía, oh, qué maravilloso, y lloraba. Y yo decía, si yo cuento mi testimonio, la gente no va a ni llorar, porque toda mi vida estaba acá. Pues. Personas muy rebeldes no lo fui, entonces no es como que, no sé, yo me escapaba de las casas, yo era la hija rebelde de la casa. No, o sea, siempre mi vida ha sido parejita, entonces. Pero llegó un momento que hice las paces y
y entendí que no todo el Señor nos va a sacar del barro. Y sí, todos pasamos por el barro, pero algunos con mayor profundidad y otros no. Y pude entender también que mi testimonio sí era importante porque como yo hay más personas que quizás no se sienten como que la luz divina, sino que hubo un encuentro con Dios. O sea, yo realmente creo que yo tuve un encuentro con Dios. Hubo un antes y un después en mi servir, porque fue desde una voluntad y no desde lo cotidiano, no desde lo que mi familia hacía, sino de que fue de una voluntad personal y una relación personal igual con el Señor. Entonces eso igual te ayuda a que jóvenes o niños o hermanos que puedan sentirse de la misma manera, que no se sientan menos que el otro, porque todos hemos sido llamados de distintas maneras para eso, porque al final, como hay un dicho por ahí, en la viña del Señor hay de todo, y eso es verdad. O sea, en la iglesia podemos encontrar de todo y ninguno somos más ni menos que otro. Este es nuestro pequeño prólogo para entrar al tema que es tu ministerio. Porque si bien tu proceso de antes y después de Cristo es importante en tu vida, tú no te puedes quedar solamente con eso. No puedes solamente quedarte con el cambio que hizo el Señor en tu vida. Hay algo más importante que es servir. Claro. Sumergirte en lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿No? ¿Y qué hacemos nosotros en la carrera? Cierto. Porque igual eso me lleva a otro pensar de que uno puede vivir de glorias pasadas. De lo que hicimos, o de lo que pasó. De lo que fue, y a veces nos quedamos pegados y estamos hablando de cosas que hicimos hace 20, 30 años atrás. Bueno, en nuestro caso no tanto, porque no somos tan viejos, pero sí, pues, o sea, ya pasaron. Pues. Ya pasaron, ya fueron. Entonces, el Señor siempre trae nuevas estrategias y nuevos tiempos para que sus hijos puedan servir al Señor y hacer cosas para el Señor. Entonces, por eso es importante saber cuál es tu ministerio y para qué tú estás acá en la tierra. Porque pudiste haber hecho, no sé, pues, un gran impacto, haber vivido un avivamiento, pero eso fue quizá 1 año, 2 años, pero ahora, actualmente, en el 2023, ¿qué estás haciendo? Cierto. Es difícil entender tu ministerio, sobre todo cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, que tu vida recién está tomando un rumbo y tú no sabes para qué eres útil. Claro. Muchas veces uno se siente que no sabe hacer nada o que no puede hacer nada cuando esa no es la realidad. Al final uno es importante, sí. Uno tiene algo que dar y algo que demostrar. Quizá todavía no lo entiendes, pero de que está. Ahí hay algo igual importante, porque a veces uno ve el ministerio como cosas visibles. ¿Cierto? Por ejemplo, el que predica, el que ministerio, toca. Claro, de alabanza. Entonces, a mí, si tú no calzas, ahí se genera un conflicto. A mí me encanta eso porque mi ministerio está orientado sobre la música. Pues yo sé que yo estoy para servir en la alabanza. Pues. Y es un ministerio visible, porque hay un ministerio que la gente lo ve, pues, que yo tengo que pararme adelante de la gente, cantar, alabar y provocar algo. Aunque sabemos que no lo provocamos nosotros, sino lo provoca Dios. Claro. Sabemos que... Pero tú eres el instrumento. Que es por donde... es como el canal, pues. Claro. Como la música es como un canal hacia la adoración. Y a muchos les gustaría ser parte de este ministerio, pero la verdad es que no todos tienen las capacidades para ser parte del ministerio musical. Y yo tengo un amigo que, bueno, el Nachito, sé que a él no le molesta que digamos su nombre al contar esta historia, porque él se ríe con nosotros y todo, pero el Nachito... Aparte que ya nos conoce, ya sabe cómo son. El Nachito, muy buen amigo, muy buen compañero, y nosotros estábamos formando un ministerio de alabanza, y en ese ministerio de alabanza nos faltaban músicos. Y yo miré al Nachito, y el Nachito estaba ahí sentado en las bancas, y le dije, ya, pero sé parte, yo te enseño. Y si no, como uno toca, uno siente que no es difícil. Sí, entonces, yo te enseño si no es difícil. Y Nachito le enseñé, aprendí un poquito,
empezó a tocar en el ministerio, él tocaba el bajo lo daba todo, hay que decirlo. Lo daba todo, pero no era su ministerio. No era lo que a él lo llenaba, no era lo que... Él por obediencia nomás estaba. Entonces, él entendió que él no era parte y decidió salirse. Pero esa vivencia también es importante para saber cuál es tu ministerio. Pues, al saber entonces, pasando el tiempo entendimos que el ministerio del Nacho quizá no es algo visible porque él tiene un don de servicio. Entonces él siempre va a estar al servicio de la iglesia. Pero ahí igual es importante que Nachito tuvo una reflexión súper buena. Él decía, yo atraso al ministerio. Entonces él sentía que él no iba a la velocidad que iban ustedes. Sí. Entonces él muy humildemente reconoció que él, que aparte que no era su ministerio, pero que tampoco era un aporte al ministerio. Si bien lo daba todo, lo intentó, porque consta que lo intentó, pero en algún momento dio esa reflexión, o sea, yo estoy atrasando el ministerio, prefiero darme un lado. Y eso es súper valioso porque a veces a nosotros nos gusta, la gran mayoría de la gente, le gusta las luces. Sí. Y el aplauso. El escenario. Claro. Entonces, el tú tener la humildad y la madurez para decir, no, ¿sabes? Yo tengo este espacio, porque tenía su espacio, nadie lo iba a mover. Yo tengo mi espacio, pero yo reconozco que yo no soy un gran aporte. Entonces prefiero darme un paso al lado y que los chiquillos busquen a alguien que sí puedan caminar juntos, o sea, puedan potenciarse. Cierto. Y eso es súper valioso para reconocer para dónde va lo mío. Al final eso no lo hizo menos, sino lo hizo más, porque nos ayudó a entender que el ministerio es algo que va más allá de si tú puedes hacer algo o no hacerlo. Claro. Es algo que tiene que llenarte. Sí. Y cuando algo te llena, tú lo haces... Aunque sea cansador. Aunque sea cansador, tú lo haces de la mejor forma. Sí, tú lo haces con gozo. Y ahí, esto igual es como una línea como de guía para las personas que están como en búsqueda, porque yo recuerdo que cuando yo estaba ahí como los 16, 15 años, yo veía y la gente que servía al Señor era o el que predicaba, o el que coordinaba el ministerio de alabanza, y para contar, o sea, visiblemente, porque si uno se mete en la iglesia hay muchas manos de por medio, pero ahí, entonces yo decía, yo no tengo tantas habilidades para la música, y hubo un momento que igual uno se siente como menos por no ser parte de un ministerio de alabanza. Entonces, sobre todo un hijo pastor, claro. Entonces yo recuerdo que el Señor me empezó a llevar por todo lo que era teatro y danza, y en ese entonces la iglesia tenía un ministerio lindo de alabanza, pero había muchos jóvenes no haciendo nada. Y yo tomé a todos los leprosos, a todos los que no hacían nada, pues no se sentían parte de nada, y empezamos a hacer una escuela de teatro que la llamamos Elohim, y fue una de las escuelas más bonitas que tuvimos a nivel ministerial. Y íbamos a los pueblos del interior de acá, fuimos a la cárcel, a hogares de ancianos, fuimos hasta cumpleaños, y hacíamos teatro, animación, los chiquillos nos daban todo, había ensayos que estábamos a la 1, a las 2 de la mañana, y había otros ensayos que no ensayábamos nada y solamente nos juntábamos a orar, uno lloraba, otro orábamos unos por los otros, pero no era así como pauteado, no era como hoy no hay ensayo, hoy oraremos, no, sino que simplemente nos juntábamos a ensayar, pero veíamos que un hermano necesitaba oración, nos poníamos a orar y al final terminábamos ministrándonos y tuvimos momentos muy lindos en la presencia del Señor, en un ensayo simplemente, y el ministerio creció y no tocamos el ministerio de alabanza y fuimos un aporte para la iglesia. Cierto. Potenciamos la iglesia, el evangelismo, y ahí uno empezó a sentirse útil, y muchos de la iglesia se empezaron a sentir útiles por eso, porque no eran visualizados dentro de la iglesia. Entonces, claro, pues igual es como de luces el teatro y danza y todo, la rama del arte, pero era algo totalmente nuevo que se hacía en la iglesia en ese momento, porque era como que todo siempre se enfocaba a la alabanza, porque era lo más tradicional. Entonces el adorar al Señor de una manera distinta igual nos daba gozo a todos, a todas las partes del ministerio.
y sí me gustaba, aunque yo estuve bien poquito en eso, que era más pequeño. Sí, tú eres chiquito. Fue un momento en el que los que no éramos nada sentimos que podíamos hacer algo. Sí. Y es bonito, pues. Entonces la iglesia tiene que buscar ese lugar para las personas que quizás no son parte de lo tradicional. Bueno, ahora en la iglesia igual hay más opciones, porque por ejemplo en las iglesias que hacen transmisiones, está todo el audiovisual, entonces que sacan fotos, que graban, Cierto. Y ahí hay tras cámara hay un trabajo súper arduo, pero los chiquillos igual se pueden sentir muy útiles en las manos del Señor, y es un ministerio igual importante y potente, porque ahora donde estamos en una era que es todo digital, necesitamos nosotros como cristianos llegar a todas las áreas, Cierto. no solamente la del templo, que es valioso y es necesario. No solamente lo tradicional. Claro. Pero para que tú quizás que estás viendo esto y no sabes cuál es tu ministerio, ve lo que más te gusta y pídelo al Señor. Pues. Si sí. Es fácil, el Señor está ahí, pídele lo que tú quieras hacer. Yo me acuerdo que yo no era, aunque nuestro papá pastor y está como ese estigma de que todos los hijos de pastor son músicos, nosotros no teníamos nada de músicos, ningún familiar, nada, éramos cero con música, y yo veía el ministerio de alabanza y sentía que yo quería ser parte de eso. Entonces yo fui y le pedí al Señor, por favor dame este ministerio. Y el Señor me lo concedió. Y ahora puedo decir que todo lo que yo sé o todo lo que yo soy es gracias al Señor. Y yo se lo pongo a disposición de Él. Y cierto, ahora ya creo que han pasado como 10 años de que aprendí a tocar un instrumento. Esto que yo tengo es para servir al Señor. Sí, porque lo intenté. Es un don. Es un regalo. Sí. Es un regalo del Señor. Lo intenté de alguna forma, lo intenté de otra forma, y al final solamente lo pude conseguir cuando se lo pedí al Señor. Cuando dije, ya, Señor, yo quiero servirte, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, por favor, si es para ti, dame este regalo. Y el Señor me lo concedió. No tengas miedo de pedir, porque es para el Señor. Claro. Lo que el Dios te va a dar, tú se lo vas a seguir entregando a Él. Y aunque quizá haya un proceso largo, quizás años, en que tú no entiendas cuál es tu ministerio, intenta con otras cosas. Sí, inténtalo en la escuela dominical. Si no sirves en la escuela dominical, inténtalo con los jóvenes, inténtalo en la alabanza, inténtalo en danza. Hay una gran variedad de ministerios en la iglesia, inténtalo en todo, y cuando entiendas cuál es el tuyo, va a caer así como anillo al dedo. Sí. Aparte que igual eso es importante, porque uno tiene que buscar para poder encontrar. Y el que busca siempre encuentra, decía por ahí. Y como uno siempre dice, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si este es mi ministerio? Es que tú sientes gozo haciéndolo. Cierto. Y aunque tú estés cansado, porque muchas veces uno lo hace cansado, reventado, pero hay algo en ti que te da paz y te da gozo. Entonces físicamente quizá tú te cansas, pero tú en ese cansar, Dios va renovando tu fuerza, y ahí tú sabes que por ahí va la cosa. Yo me acuerdo que en la iglesia, nuestra iglesia tiene una inclinación bien fuerte hacia las misiones. Entonces, una vez al año, dos veces al año, antes de la pandemia, se iba a misiones, pero para tener una experiencia misionera. Entonces la iglesia salía por una semana, 4 días, iba a una cultura distinta, a un país distinto, a una forma de hacer evangelio distinto, y se sumergía en la realidad de ese lugar y evangelizaba. Entonces yo recuerdo que nos fuimos con toda la iglesia, pero hubo un remanente en la iglesia que se quedó. Pero no eran líderes, no eran nada, porque todos nos fuimos. Entonces la iglesia se cerró por esa semana,
porque se entendía que todos estábamos en el campo misionero. Y una de las cosas que a mí más me preocupaba, más que ir y evangelizar y estar trabajando para el Señor, me preocupaba en mi corazón la gente que había quedado. Entonces, los 7 días yo sufría por los que habían quedado, porque la iglesia estaba cerrada. Entonces, cuando era el día de culto, decía, y si fue justo un hermano que no escuchó que no había culto y vio la iglesia cerrada, y si justo pasó una persona que necesitaba del Señor y vio la iglesia cerrada, entonces no deberíamos haber cerrado la iglesia. Y esa fue mi preocupación. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿tiene alma misionera? Quizás no. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Porque Dios me ha dado una habilidad de poder evangelizar, de poder salir. Yo no me complico la existencia si tengo que dormir en el piso, si tengo que comer comida extraña, si voy con el Nachito mejor, porque él me ayuda, pero no tengo miedo si voy a andar a pata pelada ahí trabajando o estar arriba de un escenario. Pero ahí yo entendí que mi ministerio estaba enfocado hacia la iglesia local y que tengo un ministerio más fuerte ligado al liderazgo. Entonces, y no sé si al pastorado, pero sí al liderazgo. Y estar con el hermano y preocupar, porque mi preocupación siempre está en los hermanos que estamos, que ya no está asistiendo, que vuelva, el atraerlo. Igual mi preocupación está con las almas nuevas, pero siempre me llama para mantener a las ovejas que ya estamos. Por eso somos un cuerpo, no todos podemos estar pendientes de lo mismo. De lo mismo, pues claro, si no seríamos un cuerpo, seríamos todos ojos o todos bocas. Entonces ahí eso es importante igual conocerlo y entenderlo y aceptarlo cuando el Señor va mostrando tu ministerio. Porque a veces nosotros en la iglesia, no sé, pues tenemos el viernes una actividad, el sábado otra actividad, el domingo una actividad. Entonces estamos todo el fin de semana sumergidos y el lunes irse a trabajar, pues. Entonces muchas veces tú empezás a contar y pucha, me he sumergido en esto y no he descansado, pero es muy distinto que, no sé, porque tú hacías otra cosa, igual el viernes, el sábado y el domingo estás reventado. Y eso es porque no estás cumpliendo tu ministerio. Ahora no debemos amar más al ministerio que el Señor. Eso igual hay que aclararlo porque... Y ya va a llegar un momento en que uno lo quiera o no lo quiera, en el que quizás no va a estar cumpliendo lo que tanto te gusta. Sí. Pero eso no significa que tú no vas a estar adorando al Señor con la misma intensidad que lo haces cuando estás cumpliendo ese ministerio. Y bueno, acá me trae a la memoria el consejo que nos dio el Benja, que si no salió en el ensayo, no va a salir en el culto. Y eso es real. Yo lo he pensado y lo he analizado harto eso, porque a veces nos sumergimos tanto en el quehacer de la iglesia, nos metimos en tantas cosas que hacer y nos descuidamos de lo esencial, que es buscar la presencia del Señor. Yo tengo una amiga que parte de su testimonio, ella se metió tanto en el quehacer de la iglesia, estaba metida en las damas, estaba metida en los jóvenes, estaba metida en los cultos, que estaba con el data, que estaba, o sea, tú ibas a la iglesia y la veías, era como que vivía en la iglesia. Y llegó un momento que nadie se dio cuenta y desapareció. Y yo me la encontré una vez en la U y ya como que habían unos cultos que no había ido y la encuentro con una amiga y me dice, sí, siéntate Andrea, porque estaban como esperando otras clases, pero ella estudiaba otra cosa, no mi misma carrera. Y ya yo me fui con mi tecito y me siento y se ponen a conversar ella cosas de su carrera y saca un cigarro y se pone a fumar. Y yo quedé pero muy impactada porque ella realmente servía al Señor, pero muy apasionada. Y bueno, terminó alejándose de la iglesia como unos 2 años, 3 años, y después vuelve. Y cuando vuelve, porque bueno, en ese tiempo que se alejó de todo, o sea, de amistad, de todo, no nos contestaba el teléfono, no quería nada, ni siquiera fue a mi matrimonio, o sea, como que no quería nada relacionado a la iglesia. Y cuando vuelve, una vez conversando con ella me decía que claro, que yo amé tanto el quehacer y descuidé a Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque si bien tenemos que buscar nuestro ministerio, porque acá nosotros tenemos una labor y una tarea que hacer,
pero no podemos amar más al ministerio que al que nos envió. Cierto. Y ahí hay que tener cuidado y ahí hay que tener como una alerta constantemente. O sea, ya me estoy metiendo en la iglesia, en el quehacer, pero ¿cuánto tiempo estoy dedicando a mi búsqueda personal del Señor? Sí. Buena reflexión eso. Amén. Juntémonos, oremos. Qué buena reflexión esa, porque es cierto, pues una se preocupa tanto en el qué hacer, pero lo importante es la adoración, pues. La conexión con el Padre. Cuando lanzamos el primer capítulo me hablaron, me decían, pero no entiendo cuál es la conexión. En ese momento hablamos de salud mental. Pues, ¿cuál es la conexión entre la iglesia y la salud mental? Pues dije, es que... ¿Para qué estás haciendo esta cuestión? Y le dije, lo que pasa es que no hay una desconexión. Tener una buena salud mental es tan importante como está ligado 100% a la iglesia. Claro. Y no son cosas que deberían chocar, sino son cosas que deberían unirse. Pues debemos estar bien nosotros como personas y debemos estar bien dentro del ministerio. Y cuando una de esas dos cae, se rompe o se desconectan, entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Claro. Ahí es cuando empezamos a tener conflictos, cuando nos empezamos a cansar, cuando nos empieza a molestar lo que dice el pastor, cuando empezamos a ver defectos en los hermanos, cuando empezamos a que no me gusta el color de la iglesia, que no me gusta la silla, porque hay una desconexión entre tu bien personal y lo que estás haciendo dentro de la iglesia. Entonces tu ministerio es muy importante, algo fundamental en tu vida, pero tiene que ir ligado de una buena y perfecta conexión con el Padre. Sí. Porque esto lo estamos haciendo por y con el Padre, claro. Porque la iglesia no es un lugar donde nosotros vamos a buscar al Señor, es un lugar donde nosotros nos vamos a reunir como hermanos a adorar. Sí. Entonces tenemos muchas veces este pensamiento de que vamos a la iglesia a buscar al Señor, cuando el Señor siempre está dentro de ti, cuando el Señor camina contigo, cuando el Señor va a hacer las compras, va a trabajar contigo. No, y ahí hay un versículo que a mí me gusta mucho y que este último tiempo el Señor me lo ha traído a la mente, que es puestos los ojos en el autor y consumador. O sea, tu enfoco debe estar en el Señor y todo lo demás va a ser añadido. Pero cuando nosotros nuestra mirada la sacamos y no miramos al Señor y empezamos a ver el trabajo de la iglesia, porque podemos estar trabajando para la iglesia pero ni siquiera estamos mirando al Señor y nos empezamos a enfocar tanto en el quehacer, en los estudios, en el trabajo, en la familia, en el mismo trabajo de la iglesia y nuestra mirada se va, o sea, ahí no sacamos nada con sacarnos la mugre, como se dice bien chileno, para el Señor, si no lo estamos haciendo para Él, o sea, lo estamos haciendo simplemente porque lo queremos hacer, por sacarle un gusto al pastor, a un líder, o para mantener una fachada dentro de la iglesia. Entonces al final, eso lo que yo estoy haciendo no va a subir como una ofrenda con olor agradable al Señor, sino simplemente va a ser ruido para el Señor. Entonces ahí por eso nosotros tenemos que estar siempre nuestra mirada enfocada en el Señor y todo lo demás va a ser añadido, nuestro ministerio, nuestra pareja, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que necesitemos según nuestra necesidad va a ser añadido. Entonces, pero tenemos que estar enfocados, o sea, mirando al autor y consumador, o si no, no sacamos nada, nada. Simplemente hacemos club social nomás. Se convierte solamente en un grupo de gente nomás. Y esto igual nos trae el segundo tema que queríamos ver hoy, que es sobre la Biblia habla del yugo desigual, pero es como sobre tu compañía, sobre tu pareja, sobre tu esposa, porque si bien tenemos un ministerio, ya sabemos cuál es nuestro ministerio, imaginemos que ya estamos claros de lo que nosotros tenemos que hacer.
2 capítulos y tosido, Guille. He tenido una enfermedad por 2 meses. Estaba resfriado. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos para qué el Señor nos llamó. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué tan importante es la persona a la que elegimos que sea parte de nuestra vida para afrontar este ministerio que Dios nos dio? Sí, pues ahí yo creo que es un tema, lo podríamos profundizar en otro podcast, porque creo que es para largo. Pero yo creo sí que nosotros tenemos que tener un yugo igual a nosotros. Y eso no quiere decir que si es cristiano o no es cristiano. Tampoco quiere decir que sean del mismo ministerio. Que sean del mismo ministerio. No, claro. Porque tú seas músico, necesariamente tu esposa tiene que ser música. Pero sí tiene que ser un complemento a tu trabajo. Por ejemplo, mi esposo es músico y está dentro del ministerio de alabanza. El Señor lo ha llevado a la administración de una manera muy hermosa. Pero yo no soy música. Pero sí, mi quehacer en la iglesia se complementa mucho con lo que él hace en la iglesia. Y viceversa. Entonces ahí nosotros nos podemos potenciar porque no hacemos lo mismo, pero nos potenciamos con el quehacer. Entonces yo puedo predicar, yo puedo ministrar a la iglesia sabiendo que mi esposo va a estar ministrando a través de la alabanza. Entonces ahí nos potenciamos y nos hacemos fuertes y como una pita entrelazada entre el Señor y nuestros ministerios se entrelazan y se hace fuerte nuestra alianza, porque nos vamos fortaleciendo, nos vamos potenciando el uno al otro. Entonces, pero para eso es importante saber cuál es mi ministerio, porque hay algunos que realmente no nos vamos potenciando. Por ejemplo, si yo soy pastor y pastor de una iglesia local y mi esposo, en el caso mío, es misionero a las naciones, nunca nos vamos a poder reunir, teniendo el misionero que se va 1, 2, 3 años a misionar y después volver. Yo esos 1, 2, 3 años voy a estar sufriendo porque quizás mi ministerio es plantar una iglesia. Entonces ahí puede ser un choque ministerialmente. Los dos podemos estar buscando al Señor, los dos podemos ser apasionados por el Señor, pero si nuestros ministerios no se complementan, somos yugos desiguales. No se puede seguir. Es importante saber que los dos entiendan, que sean suficientemente maduros, pero también yo quiero darle un paso más allá del ministerio. Pues cuando juntamos 2 personas en algo tan bonito como el matrimonio, tienen que tener una visión de vida igual. Sí. Los dos, si uno quiere tener hijos y mi esposa no quiere tener hijos, entonces va a haber siempre un choque. Sí. Si yo quiero migrar, si yo quiero salir de mi país e irme a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, pero mi esposa quiere quedarse aquí en Chile, siempre va a haber un choque, siempre va a haber algo que no va a dejar crecer a uno o no va a dejar crecer al otro. Y ahí es más importante ese último consejo que dais o ejemplo, porque, por ejemplo, si uno quiere emigrar y buscar nuevos horizontes y nuevas oportunidades, pero el otro quiere hacer familia y quiere tirar raíces y quiere criar en tribu con su familia, no se va a poder hacer, a no ser que te lleves a toda la familia para que el diseño se pueda crear. Entonces, no sé, pues si tú te querías enfocar en tu carrera profesional y ganar plata, y eso quiere decir que vayas a tener que trabajar hasta tarde, pero tu pareja quiere fomentar y potenciar la familia, para eso necesitas dedicarle tiempo a la familia, igual va a haber un choque ahí. Va a haber un choque fuerte. Claro. Y eso produce las peleas, eso produce los conflictos, y en los peores casos separaciones. Y es porque simplemente no se unieron propósitos. Sí, pues. Tienen que fijarse una meta en común, en conjunto. Yo estoy bien contento, bien casado, contento. ¿Ya? Pero es porque tenemos eso, pues. Con la Fran nosotros tenemos una misión, un plan a seguir, un punto hacia donde nosotros estamos yendo. Y sabemos que quizás en este momento no estamos, por así decirlo, con todos los lujos que nos gustaría tener, pero sabemos que estamos pasando un propósito, un proceso que tenemos que pasar para poder cumplir lo que nosotros queremos hacer. Y si uno de los dos se desespera, entonces ahí va a haber un problema. Claro. Pero sabemos que estamos
tranquilos en lo que estamos haciendo, porque fue un plan que ya se fijó de antemano. Sí. Desde mucho antes que nosotros nos casáramos, nosotros ya dijimos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí se cumple lo del yugo igual, porque el yugo, ¿qué es lo que une los toros? Entonces cuando no son iguales, uno hace más carga o más fuerza que el otro, o el otro se va. Entonces si son los dos se llevan el arriado, que es el que lleva para poder ir rompiendo la arena, la tierra, y la pueden ir juntos, ir rompiendo, trazando el camino juntos, y se hace no tan pesado para los animales. Por eso Dios nos muestra esa simbología con el matrimonio. O sea, yo para donde yo voy tengo que ir unido con mi esposo, en el caso mío, y esposa en el caso tuyo, porque vamos unidos a un propósito. Y nuestro trayecto, nuestro caminar, vamos a ir ambos caminando juntamente. Cierto. Bueno, yo creo que igual este es un tema para más, pero ya estamos en la hora. ¿Cuánto llevamos? Ya, 40 minutos ya. Uy, ¿sí? Demos... Adiós. Sí, pero yo creo que podríamos profundizar un capítulo entero sobre hablar sobre amor, pareja. Sí. Que la verdad a mí me gusta mucho esto, sí, ese tema me gusta esto. de amor, de... Sí. Entonces, vamos con nuestro siguiente sección. Sección, sí. Pero hoy día sí que no traje ningún... Qué mala eres. Sí. Es que bueno, yo quiero transparentar. Hoy día íbamos a tener un gran invitado. No voy a decir quién, porque... Sí, no. Pero no se pudo. Ojalá lo tengamos en nuestro por culpa de un hermano, que usted ya lo conoció. Ya va a saber cuándo. Cuando lo invitemos de nuevo, lo voy a decir. Que se quedó dormido y no lo fue a buscar. Entonces no pudo venir. Y eso me traspapeló y me traspapeló. Pero entonces vamos con un consejo que nadie nos pidió. ¿Baile? Sí. Ya. Estamos bien. ¿Qué consejo? Yo empiezo. Nosotros en el segundo capítulo tuvimos un invitado, al Benja, síganlo. Creo que lo hemos hablado en todos los capítulos al Benjita. Pero él inició un podcast. Nos copió la idea, lo sabemos, pero Benja, te queremos. Así que... Te perdonamos, te queremos, y yo los voy a invitar a ir a escuchar su podcast. Se llama Eco. No sé si el apellido es conferencia o podcast. Tengo la confusión. Qué pésimo consejo si no te sabía el nombre. Búsquelo, vaya al Benja Muñoz y le va a salir. Benjamín Muñoz. Sí, lo tiene lo va a subir a sus plataformas. Así que Eco, sobre la ecoconferencia que él ha estado haciendo en este último tiempo, que son muy buenas. Todavía no saca su primer capítulo, así que estén atentos. Imagino que al momento de salir nuestro capítulo, sus capítulos ya han salido, porque igual nos demoramos, tenemos un desfase de... Ya ni salga. O sea que ahí está improvisando súper mal. No estoy improvisando, yo lo traje desde mi casa. Eco, el podcast de nuestro hermano Benjamín Muñoz. Vayan a verlo, yo estoy esperándolo ansiosamente. ¿Y tú, Andreita? Ya. Acá busqué en Super Pop. Dice 10 consejos que nadie te pidió. No intentes cambiar a las personas. Ese. Léelos todos por lo menos. 2. Deshácete de la ropa que ya no usas. 3. Evita endeudarte. Si lo haces, paga pronto. 4. Di la verdad. Atrévete a mostrarte vulnerable. ¡Ay, qué tierno eso! 5. Deja de compararte con los demás. No sé si eso fue un reto o un consejo. 6. Basa tu dieta en vegetales. Y una carnecita a fin de semana. 7. Regala esas pertenencias que no usas. 8. Si te critican, no te lo tomes personal. Es problema de los demás. 9. Pasa menos tiempo en redes sociales. Bueno, ese no es un buen consejo porque nosotros queremos que pasen tiempo para que nos vean. Vean redes sociales. 10. Aléjate de quienes no te dejan ser como tú. Ahí te diría un consejo que nadie nos pide. Me gustó, la verdad me gustó. Así que eso fue. Muchas gracias. Esperemos que el próximo capítulo sea igual de bonito que este. Y véanlo, denle me gusta.
Compartan, guárdenlo. suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer en redes sociales, por favor. Adiós. Adiós.